buenas tardes. Sean bienvenidos este martes 17 ya de noviembre del año 2020. Nuevamente, rápidamente recordándoles, iniciamos nuestros ciclos de enseñanzas a partir de los martes por las 2 de la tarde, 8 de la noche, todos los días. Todos los días estamos nosotros transmitiendo enseñanzas para todas las personas, todas las familias. Tenemos tanto enseñanzas para jóvenes, que es con la que iniciamos. También tenemos nuestras enseñanzas para matrimonios. Aún también se están pasando ahí enseñanzas para los pequeños. Esas no van seriadas o en un horario específico, pero todas las semanas estamos subiendo. Por favor, considérenlo, pues es recursos que estamos, que Dios está proveyendo, ¿no? Para su iglesia, para afrontar estos tiempos tan complicados, tan difíciles en los que estamos viviendo, confiando en Dios. Eso es lo más importante. Y nuevamente sean bienvenidos. Esta es la enseñanza al ministerio de los jóvenes de la Iglesia Verdad y Restauración Internacional. Estamos estudiando la segunda carta a Timoteo y ya no nos falta mucho, estamos ya en el capítulo 3, en el versículo 10. Venimos hablando dos enseñanzas que tomábamos, muy especiales, porque hablaban de la condición del hombre y de la exhortación y de la advertencia que hace el apóstol Pablo a Timoteo con respecto del carácter de los hombres, que dice, le decía, y no, en los postreros días habrá tiempos que van a ser peligrosos. Y desde los tiempos de Timoteo estaban estos momentos peligrosos por el carácter de las personas, y se siguen extendiendo hasta nuestros tiempos. Y también lo que la Biblia nos enseña es que la maldad se va a ir aumentando. Entonces, podríamos decir que esta exhortación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, tiene un énfasis mucho mayor a nuestro tiempo. Tiene un énfasis mucho mayor, pues, pues ve la condición en la que viven los hombres. Ve la condición en la que estamos viviendo, ve la condición del corazón de los hombres, como ciertamente la Biblia tiene toda verdad y el hombre tiene toda mentira, porque describe tal cual lo que hoy vivimos, ¿no? Hombres que se han embelesado en sus propios razonamientos, personas que se han embelesado en sus propios razonamientos, han amado más sus propias mentes, sus propias direcciones, que a Dios, el que los creó. Han distorsionado toda la verdad y han caído en una corrupción moral, intelectual, social, como creo pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad, y se va a ir incrementando, donde al mal hoy se le nombra bien, donde se ha perdido completa y totalmente todos los principios morales de Dios, ¿no? O se quieren perder, se quieren distorsionar. Hoy el ataque más fuerte es a la familia, es a la juventud, es a los niños, y es un ataque doctrinal, es un ataque a la mente, al corazón, que si no estamos entendidos de que está sucediendo, así como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tienes que estar entendido, tienes que estar alerta de que está sucediendo. Nos va a tomar completa y totalmente desprevenidos. Y es como si estuviéramos dejando la puerta abierta. Estuviéramos dejando la puerta abierta y que cualquiera venga y nos diga cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que criar, cómo tenemos que formar una familia, desvirtuando completa y totalmente el modelo de Dios, el que nos creó. Pero aquí en estos versos que vamos a tomar, habla con respecto a estar firmes en Dios. Muchas veces hablamos del carácter cristiano, es muy importante entenderlo, porque en una primera instancia es una evidencia de que estamos verdaderamente en Dios, que vamos creciendo y nos vamos afirmando y se va moldeando ese carácter cristiano. Y en segunda nos muestra el contraste, que yo les decía, ¿no? El contraste entre las personas impías y entre las personas creyentes. Entendiendo que no somos mejores
en un sentido personal que los no creyentes y los no cristianos, porque ciertamente de Dios nos ha sacado de ahí. Eso es lo que nosotros entendemos, ¿no? Dios es el que nos ha librado y nos ha sacado de ahí, entonces no tenemos ni nada de qué autoelogiarnos o sentirnos en algún momento mejores en ninguna circunstancia, pero lo que sí tenemos que entender es que hoy estamos viviendo una nueva vida a la que en la que Dios nos ha puesto y a la que Dios nos llama a que nosotros prediquemos para que las personas escuchen y por el poder de la palabra de Dios se conviertan. Entonces, el cristiano viviendo en medio de estos tiempos, ¿qué es lo que sucede con él? Mire, vamos a verlo aquí en el verso 10. Dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Dice el verso 11, persecuciones, padecimientos. Dice, como los que me sobrevinieron, dice, en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, dice el apóstol Pablo, dice, y de todas me ha librado Dios. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí vamos a tomar porque los últimos dos versículos les vamos a dar una enseñanza completa, pues es un pasaje muy importante, ¿no? No estoy diciendo que estos no, pero que nos va a afirmar el por qué tanto énfasis en la iglesia, en las iglesias, por ejemplo, en la iglesia donde tú estás, por qué todo el tiempo te están dando ese énfasis de la palabra de Dios, ¿no? Pero la próxima clase vamos a entender por qué le damos ese énfasis y que desde aquí lo vamos a empezar a desglosar, porque le dice acá al joven Timoteo, en medio de estos tiempos peligrosos donde hay hombres amadores de sí mismos, más que de Dios, implacables, terribles, ¿no? Terribles, terribles, y que bueno, están estos que pregonan una falsa religión, un comportamiento moral declinado completamente a las cosas de Dios, que no lo quiere, no acepta lo que Dios dice. Bueno, habla al joven Timoteo, a este joven de Dios que estaba sirviendo a Dios y también nos habla a nosotros cuál es la diferencia y cómo podemos estar firmes en Dios. De hecho, la forma como le está hablando aquí a Timoteo la traducimos así, ¿no? Pero tú estás en un contraste completo y totalmente a las declinaciones contemporáneas de la moral, ¿sí? Tú estás en contra completa y totalmente de la religión vacía, de la falsa enseñanza. Él le estaba diciendo a Timoteo, tú eres llamado a ser diferente. Y aun si es necesario, como lo veíamos en las semanas pasadas, aun si es necesario vas a tener que hacerlo solo. Y son los mismos principios que nos tocan a nosotros, ¿sí? Tenemos un contraste en la moral contemporánea, en la religión vacía que hoy sigue existiendo, en las falsas enseñanzas, y somos llamados a ser diferentes y, de ser necesario, ser diferentes solos. Gracias a Dios que no siempre es así, ¿no? Pero puede haber momentos en tu vida que vas a ser, o sea, tú solo y Dios, y todos los demás van a ir en contra de Dios, y tú solamente vas a ser el que va a estar guiando y tomando lo que Dios quiere. Va a haber momentos así, va a haber momentos en que Dios te va a acercar a otras personas que van caminando en el mismo rumbo que tú, y va a ser de gran bendición, pero en algún momento tú te vas a encontrar solo con Dios. Y aunque todo mundo vaya, aún los que se dicen cristianos, como veíamos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esta y dice, a esto se evita, ¿recuerdas eso? Va a haber momentos en los que vas a tener que ser tú solo. Tú, tu familia tal vez. O tú, nada más. Y le empieza a manifestar
formas de conducta, de carácter. Le dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Bueno, recuerden, Pablo utilizaba esta expresión, mi doctrina, no porque fuera de su autoría, no porque él se la había apropiado, como todos nosotros nos debemos de apropiar al mensaje del evangelio. Por eso dice, es mío, no de mi autoría, pero es lo que yo creo, por eso digo que es mío. Por eso lo dice así, ¿no? Y después empieza a hablar de varias cosas, ¿no? Empieza a hablar de la conducta. Le dice que él ha imitado la conducta. Y aquí, ¿sabes qué significa conducta? Comportamiento y forma de ser. Y ciertamente Pablo decía estas palabras, ¿por qué? Porque no estaba imitando, no estaba diciéndole que imitara su forma de ser con respecto a lo que él quería hacer, sino con respecto a lo que Cristo primeramente había hecho en Pablo, que lo había convertido. Recuerden de haberse llamado ese Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia, hoy era Pablo de Cristo, podríamos decirlo así, que hoy amaba a la iglesia y la servía, y Cristo mismo lo había encomendado, ¿a qué? A ir y predicar estas buenas nuevas a los gentiles, de los cuales uno de estos frutos de esta predicación había sido Timoteo, y por eso le dice, ha seguido mi conducta. ¿Qué estaba diciendo aquí? Su comportamiento, su forma de ser, también estaba siguiendo sus propósitos. ¿Qué estamos entendiendo aquí? Bueno, sus ambiciones espirituales, es decir, lo que lo motivaba y le daba sentido a la vida. Es decir, ya no propósitos humanos, terrenales, buscando lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Buscando las riquezas, buscando la vanagloria de esta vida, ¿no? Sino todo lo contrario. Él que quería y que él estaba siguiendo, bueno, a Cristo, que era el que le daba sentido a la vida. Le dice de la fe. Aquí también está incluida la fidelidad. La fidelidad a Dios, la fidelidad a la palabra de Dios y la fidelidad claramente también que debe de existir entre hermanos en la fe. Habla de la longanimidad, ¿sí? ¿Y sabe lo que es esto? Habla de la tolerancia hacia los ofensores o personas difíciles de soportar. Te digo, está hablando acá Pablo que Timoteo estaba siguiendo estas cosas y que debía hacerlo, y estamos hablando aquí de carácter cristiano. Y longanimidad es algo bien importante, es tolerancia hacia los ofensores, hacia las personas difíciles de soportar. Habla también que ha seguido su amor, aquí hablando claramente del amor hacia Dios y hacia los hombres, en contraste con el amor a sí mismo, al dinero, a los placeres y a los falsos maestros de los que se venía hablando en el contexto inmediato. Y le habla también de la paciencia, es la palabra hipomoné, muy parecida a la hipomoné que nosotros conocemos, ¿no? Hipomoné, ¿qué significa? Sufrir pacientemente las circunstancias adversas. Y haciendo una distinción con lo que venimos de la última palabra, que es soportar también con paciencia personas difíciles y aprendiendo a sufrir circunstancias adversas, sean de carácter de las circunstancias a nuestro alrededor o sean de carácter personal, los tratos entre las personas. Dice que Timoteo estaba siguiendo y debería de seguir siguiendo esto. Su conducta, su forma de ser, su forma de comportarse, el propósito, ya no las ambiciones del placer, del dinero, del amor egoísta. Habla de la fe, habla de la fidelidad a Dios, habla de la tolerancia hacia las ofensas. No estamos hablando de una tolerancia equivocada hacia las doctrinas de los hombres, porque esas no las, si bien las debemos de respetar, no las debemos de tolerar a tal grado de aceptarlas. No, pero aquí estamos hablando hacia las personas. Cuando las personas nos hacen daño, ¿cómo debemos de actuar? Con longanimidad. Habla del amor, el amor hacia Dios y el amor hacia los hombres. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de ese amor y habla de la paciencia también. Soportar, ¿sí? Soportar padecimiento. Era un joven, tal vez no tan jovencito, pero era un joven al que le estaba hablando acá,
que ya tenía que mostrar estas evidencias de carácter cristiano. Es decir, no se podía excusar la juventud como una cuestión que no permitiera manifestar carácter cristiano. No está permitido, es una excusa que a veces se utiliza, Dios no nos la permite. Aquí le estaba diciendo a Timoteo que estaba siguiendo esto y le repito, y que debía de seguirlo. Después empieza a hablar de algo que no nos gusta mucho escuchar, ¿no? Y bueno, antes de esto, Pablo siempre hace énfasis en estas palabras, ¿no? Fe, esperanza, amor. Son palabras muy importantes que siempre debemos de tener. Nuestra fe en Cristo. Y nuestra fe en Cristo está afirmada en la esperanza de Cristo, en la esperanza de la nueva vida, en la esperanza de que Él vendrá por su iglesia, en la esperanza de que Él vendrá por nosotros, en la esperanza de que ni aun la muerte nos va a poder separar del amor de Dios. Y después viene manifiesta o expresada en el amor hacia Dios, que claro, primeramente Dios nos ha amado y es por eso que nosotros podemos amarle. Fe, esperanza, amor. Era lo que Timoteo debía de estar, que ya lo estaba haciendo y debía de estarlo siguiendo, cumpliendo. Y es lo mismo para nosotros. Y bueno, la referencia a la paciencia, bueno, conduce naturalmente hacia las persecuciones, ¿no? Hacia los padecimientos, porque ahí es donde se ve evidenciada la paciencia que tenemos realmente, ¿no? De carácter. Pablo tuvo que sufrir, de hecho menciona en particular varias ciudades, ¿no? Menciona Galicia, Antioquía, Iconio y Listra. Así como me sufrieron Antioquía, Iconio y Listra, y después anteriormente había mencionado la otra, ¿no? Timoteo, de hecho, era ciudadano de Listra. Y posiblemente haya sido testigo de aquella ocasión en que el apóstol Pablo fue apedreado. ¿Recuerdan esa parte cuando fue apedreado por una turba hostil? Y que fue arrastrado afuera de la ciudad, abandonado como si hubiera estado, que pensaban que ya estaba muerto. Probablemente Timoteo se haya enterado o haya visto esta situación, es decir, él había sido influenciado por ver el carácter valiente y firme del apóstol Pablo, aún en medio de persecuciones y padecimientos tan terribles, como que un día en la ciudad de donde era Timoteo, bueno, cuando fue el apóstol Pablo ahí, lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad y lo dejaron ahí aventado como si lo hubieran, como pensaron que ya estaba muerto. Imagínense ver esto. Y lejos de causar miedo en Timoteo, bueno, lo que causó, bueno, fue una influencia positiva hacia su vida, de ver un hombre que verdaderamente confiaba en Dios. Observó y él estuvo en varios de los padecimientos del apóstol Pablo ahí junto con él y él veía. Y no estamos enfatizando la figura del apóstol Pablo, estamos enfatizando lo que él veía en un corazón que estaba verdaderamente rendido a Dios y cómo Dios obraba a su favor en medio de circunstancias adversas y cómo Dios lo levantaba en su poder para seguir adelante la tarea que Él le había encomendado. Entonces eso, imagínense a los ojos de un joven que había escuchado el Evangelio, que había creído y que tenía como maestro a un hombre como este, y verlo padecer y sufrir a un peligro de muerte y levantarse y continuar, era una influencia muy buena que él tenía que no olvidar y que seguir y replicar. Porque él la iba a tener que replicar porque no nada más el padecimiento fue del apóstol Pablo, ¿no? Aún ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar, ¿no? Pero eso era una realidad. Y es una realidad. Va a haber padecimiento. Pero, ¿cómo vamos a actuar cuando venga? Claro, te va a doler, ciertamente. Te va a angustiar, ciertamente. ¿No vas a querer estar ahí en ese momento, en esa circunstancia? Por supuesto que no. Pero no puede derribarte ni puede tirar tu fe.
porque tu fe no está puesta en otra cosa sino en Dios. Entonces tú tienes que recordar quién es Dios. No se te puede olvidar ni por un momento esto. No se te puede olvidar ni por un momento quién es Dios. El Dios todopoderoso. El Dios de gran amor y de gran misericordia. El Dios en el que no hay injusticias, en el que no hay mentiras, en el que no hay maldad. Si estamos en un mundo de maldad, pero Dios no es maldad. Tienes que tenerlo muy en claro. ¿Y por qué? Porque el hombre se ha apartado de Dios. Desde la caída hasta nuestros tiempos. Si algo no te diga, pero ¿por qué tengo que padecer por los pecados de Adán? No, por los tuyos también. Y ve lo que dice después, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, en el verso 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, en Cristo Jesús dice, padecerán persecución. ¿Qué te está diciendo acá? Ve, esto tienes que entenderlo. Y también todos, tú te vas al original de todos, significa todos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a qué? Van a padecer persecución. No es algo que te debe de tomar por sorpresa cuando venga, de cualquier forma que vaya a venir. Ya se te está advirtiendo, y no nada más se te ha advertido aquí, muchas veces se advierte en la Escritura. ¿Sí? Te vuelvo a leer, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, dice, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, dice, y de todas me ha librado el Señor. Eso tampoco se nos debe de olvidar, ¿no? Dios lo libró. Dice, y también todos los que quieren vivir, en el verso 12, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Es decir, no era solo de experiencia personal del apóstol Pablo, sino de todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer ¿qué? Persecución. Pero aquí hay varias cosas que me gustaría profundizar para que entendamos. Es decir, cuando vivamos amando y sirviendo a Dios, antes que a nosotros mismos, como resultado, vamos a sufrir. Timoteo tuvo la misma experiencia y todos los creyentes en Cristo van a tener la misma experiencia. Todos aquellos que estén unidos a Él verdaderamente y que quieran vivir piadosamente, bueno, van a padecer persecución y va a haber sufrimiento en sus vidas. Así, el mismo Señor Jesucristo lo anticipó para nosotros. Te voy a leer un versículo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Dice, pero porque no sois del mundo, dice, antes yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Te estoy leyendo Juan 15, 18, 16, 33, también te estoy leyendo estas partes. Y es importante notar o leer con atención las circunstancias en las que Jesús dijo que sus seguidores, que sus discípulos verdaderos iban a padecer o esperaran persecución. Porque les indica que ellos estarían en el mundo. ¿Qué significa esto? Que iban a vivir entre gente impía, pero por otra parte que no serían del mundo. Estar en el mundo no significa ser del mundo, según lo que acabamos de leer, palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no son del mundo, porque están viviendo una vida piadosa en Cristo. ¿Ok? Vivimos entre gente impía, pero vivimos una vida piadosa en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquellos que están en Cristo, pero no están en el mundo, no son perseguidos. ¿Por qué? Porque no entran en contacto y por ende no hay colisión potencial. Aquellos que están en el mundo y no son de Cristo, tampoco son perseguidos.
porque el mundo no encuentra nada en ellos que les cause preocupación o un choque o un conflicto. Los primeros escapan de las persecuciones retrayéndose del mundo. Los otros, pues como son iguales al mundo, pues el mundo está contento con ellos. La persecución solo se torna inevitable para aquellos que están simultáneamente, o más bien podríamos decir, no, para aquellos que están en Cristo, sí, pero que están viviendo entre gente impía. Dios en ningún momento nos ha llamado a apartarnos completa y totalmente de los hombres impíos. Nos ha llamado, lo que sí nos llama es a no vivir como ellos. Pero ¿cómo vamos a manifestarles? Ahora aquí no quiero que lo entiendas y que empieces a utilizar estas cosas para decir, ya ves papá, entonces sí puedo ir a las fiestas. Sí, pues no, te estoy diciendo, no puedes vivir como el mundo. Pero no te tienes que encerrar en una burbuja cristiana. ¿Cómo vas a padecer persecución ahí si lo único que hablas es con gente cristiana? Si lo único que haces es todo el tiempo cristiano, pues ¿cómo vas a sufrir persecución del mundo si tú te has apartado completa y totalmente? Ahora, no puedes vivir como el mundo. Esto no te da derecho ni te da permiso, ¿no? Pero aquellos que se aíslan del mundo, ¿cómo van a sufrir persecución si están aislados del mundo? Pero aquellos que como el Señor Jesucristo nos dice, ¿no? Que viven entre gente impía, viviendo una vida piadosa en Cristo, esos son los que inevitablemente les va a llegar la persecución por ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos. Y ahí es donde todo esto va embonando. Porque tú viviendo entre gente impía, una vida piadosa, tú te tienes que afirmar en la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia de Cristo. Sí, aquí lo está tomando Pablo como diciendo, tú me has tomado como ejemplo, Timoteo, pero porque yo he tomado como ejemplo a Cristo. Y también va a pasar lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú como joven, viviendo con otros hermanos cristianos, en comunión con tus hermanos cristianos, y habiendo entre esos hermanos cristianos, ancianos, habiendo personas sabias, habiendo personas maduras, habiendo ministros, habiendo pastores, bueno, tú también te puedes nutrir de lo que ves de ellos, de su carácter. ¿Por qué? Porque es el carácter que están reflejando de Cristo. Pero tienes que tener cuidado porque esto a veces puede ser complicado, ¿no? No es correcto aquel joven que dice, yo no quiero tener contacto con nadie del mundo, yo no quiero saber nada porque están unos impíos, ¿no? Porque entonces... Pero eso no quiere decir que entonces tengas que vivir como ellos y hacer lo que ellos y pensar como ellos e ir a los lugares que ellos. Pues es difícil de comprender, pero no imposible. Pero lo que sí es muy claro, dice aquí, también los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? Persecución. ¿Por qué el apóstol Pablo padeció persecución? Pues porque iba al mundo y les predicaba el evangelio y vivía como verdadero creyente y actuaba como verdadero creyente y eso producía que viniera persecución a su vida. Al igual que Timoteo y al igual que cualquier cristiano. Tú vas a salir a tu trabajo. Ah, no, es que ya no va a trabajar porque hay puros impíos, porque es una empresa de impíos. Imagínate. No, tú vas a ir, pero tú no vas a estar en medio de hombres impíos tratando de vivir una vida piadosa en Dios, en Cristo. Viviéndola. No nada más viviéndola. Sí, me refería a tratándola porque pues a veces hay errores, hay cosas, pero tú vas a vivir una vida piadosa. Eso va a producir persecución. Pero tienes que afirmarte en Dios. Porque dice acá, ya para terminar, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Algo que agudiza la persecución es la persistencia de la actividad de los falsos maestros, a los cuales aquí se les llama malos hombres y engañadores. Y los llama hombres malos, impostores,
La última palabra que utiliza de engañadores es la palabra goes, que significa hechicero. ¿Sí? Era una palabra que se utilizaba a una persona descrita como un estafador o como un tramposo. Es decir, tienen cero sinceridad, son charlatanes, son charlatanes. Pero dice aquí que dice, tales hombres irán de mal en peor. ¿Sabe lo que significa esto? El verbo que se utiliza es como van a ir hacia adelante, van a progresar, pero lo utiliza de una forma muy especial, ¿no? Porque van a continuar, pero su proceso o su progreso no va a ser hacia adelante, sino va a ser regresivo. Van a continuar en su maldad, para que me entiendas, pero van a ir de mal en peor. Van a ir, no van a parar, van a seguir en su camino de maldad, de injusticia, de engañador, de impostor, de hechicero, aquí como palabra que te decía, y van a ir de mal en peor. Pero aquí tienes que tener cuidado, de mal en peor con respecto a qué, en su deterioro personal, en su interior, es decir, en su moral, en su mente. Sí, porque tú puedes decir, pero ¿cómo van de mal en peor si ve las iglesias? Es que ese pastor que decían que no, que se había salido mal, ya tiene una iglesia más grande. ¿Eso qué? Tú estás valorando como los hombres. No, habla de su moral. Ahí es donde van a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque dice que son engañadores, pero que también están siendo engañados. A veces por otros, porque ellos piensan que tienen el control de todo y a veces otros los están utilizando a ellos, pero también por su autoengaño, que creo que ese es más peligroso. Porque comienzan por ser seductores y terminan siendo embaucados, a veces por sus propios engaños, el autoengaño de creer que están bien con Dios y ve qué terrible va a ser si estas personas no se arrepienten a lo largo de toda su vida y cuando estén delante de Dios vayan a ser esos que les digan, Señor, pero es que en tu nombre yo estuve predicando y la gente se convertía y esto, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Y se murieron autoengañados. Dice, pero el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, dice que es en Cristo Jesús. Aquí le está diciendo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Y recuerda de quién los ha aprendido, porque no nada más está hablando aquí del apóstol Pablo, recuerda, habla de su abuela aún. Dice aquí que desde la niñez has aprendido por la instrucción de su madre y de su abuela. ¿Recuerdas que lo veíamos en el principio de esto? Es decir, Timoteo había sido enseñado en las escrituras, claramente en el Antiguo Testamento, pero esto en ningún momento invalida, ¿no?, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el mensaje que se está construyendo aquí, que es lo que tenemos nosotros como el Nuevo Testamento que se estaba construyendo en este momento, era de acorde a las palabras aún dichas por los antiguos profetas de Dios. O sea, no hay en ningún momento algo que esté en contra, ¿no? Por eso le dice, y que desde la niñez has aprendido y has sabido las sagradas escrituras, pero hoy tenía la plena revelación, dice, sabiendo que la salvación por fe, que es en Cristo Jesús. Tenía la plena revelación de parte de Dios y tenía que afirmarse en ella. Y muchos de ustedes han sido instruidos desde pequeños, desde jóvenes por lo menos. Afírmate, es lo que te puede decir hoy la palabra de Dios. Afírmate en ello. Los malos, dice, ellos irán de mal en peor, dice, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido
y que tu principal maestro ha sido Cristo mismo y que Él en su soberanía y en el cuidado también te ha acercado personas piadosas, no perfectas, pero sí piadosas, y que ellas también te han afirmado en la fe y que tú has visto. ¿Por qué siempre tomamos de parámetro al que falló, al que se equivocó, al que ya no está? No, toma de parámetro a los que continúan. A esos, por ejemplo, a sus hermanos en la iglesia, seguramente tú has visto a sus hermanos ya ancianos de edad y que son los que nunca faltan al culto. ¿Por qué no nos persuadimos de ellos? Hay varios. Ahorita, claro, por las circunstancias que estamos viviendo, algunos de ellos no están, ¿no? Pero en el momento que se permita, van a estar ahí. Si Dios les sigue dando vida, ahí van a estar. Y son de los primeros que llegan, y de los primeros que están, y de los primeros que se hace una convocatoria de cualquier situación de ayuda, y son los primeros que levantan la voz y dicen, yo apoyo, yo ayudo, yo doy, y si pudiera yo estaría ahí. ¿Por qué no tomamos de referencia a esos hombres? Porque esos son los que verdaderamente reflejan la obra que Dios ha hecho en sus corazones. Y por sobre todas las cosas, tomar la referencia de la palabra viva de Dios que se nos predica constantemente en nuestras vidas. Bueno, jóvenes, aquí lo dejamos por hoy. Dios los guarde, Dios los bendiga. Vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios y vamos a continuar este peregrinar teniendo esperanza, sabiendo que nuestra esperanza está en Dios, no está en el mundo. No está en lo que vaya a venir mañana, como si Dios no tuviera control de ello. Dios tiene control de todas las cosas, Dios sabe el porqué de todas las cosas y lo más importante, nuestras vidas están en sus manos, están en sus manos, verdaderamente están ahí. Dios los guarde, Dios los bendiga y nos vemos la próxima, si Dios lo permite.